tal amigos? Saludos y bienvenidos a este espacio que hemos llamado Especiales Valor Total. El día de hoy hemos escogido el tema el valor de la restauración. Y bueno, para eso le agradecemos a la maestra Norma Andrea Sánchez González. Ella es licenciada en Restauración de Bienes Culturales, además es maestra en evaluación, ha participado en distintos foros con temas relacionados a la evaluación de obras de arte, aplicando el proceso analítico jerárquico. Y bueno, le hemos invitado para que nos ayude a entender un poco más acerca de la restauración. ¿Qué tal, maestra Andrea? Bueno, pues bienvenida a tu programa. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, Francisco, muchísimas gracias. Es un gusto volver a estar aquí. Eh, Muchas gracias, maestra. Bueno, constantemente escuchamos el tema restauración o bienes culturales y nos gustaría saber, bueno, como lo acabo de decir, tú eres licenciada en restauración de bienes culturales. ¿Qué podríamos entender así como concepto o idea de lo que es la restauración de bienes culturales? Mira, Francisco, la restauración de bienes culturales son todas estas acciones encaminadas como a tratarle de devolver en la medida de lo posible el estado original o la apreciación a un bien que lo ha perdido debido a deterioro o algunos, bueno, o algunos contratiempos. Pero no obstante hay que tener en cuenta que este estado original es como un estado ideal, o sea, no necesariamente es completamente real, o sea, es lo que se busca, pero más bien lo que trata de encontrar o el objetivo de un restaurador es estabilizar los materiales originales del bien cultural, independientemente de cómo se encuentren esto o cómo se hayan transformado a lo largo del tiempo. O sea, no necesariamente una obra la vas a regresar a como fue en un inicio, a cuando fue terminada, pero sí vas a que sus materiales originales se encuentren lo mejor posible a fin de que estos puedan ser transmitidos a generaciones futuras. Ok, entonces, o sea, el objetivo es regresarlo como a ese estado ideal, pero no siempre es posible llevarlo hasta ese estado ideal, o sea, puede quedarse en el proceso. Sí, Y, por ejemplo, una pintura de caballete o un óleo, tal cual. O sea, cuando tienen un siglo o cierta antigüedad se pueden ver pequeños craquelados. Estos no resultan como una amenaza para su conservación, pero tampoco se puede llegar a quitar esos craquelados que, o sea, son parte de este envejecimiento y este proceso del material. Pues, o sea, mm, no sé si me di a entender. sí, o sea que también la restauración está un poco limitada por el tipo de materiales o técnicas, y por el Ujú. otro lado, si el desperfecto, la degradación es menor y no amenaza la existencia del bien, quizá no sea necesario restaurar, ¿no? O sea que el Sí, espíritu de la restauración es evitar que se pierda, ¿no? Entonces, cuando están en riesgo, sí, solo cuando está en riesgo o puede ocasionar otro tipo de efecto, o sea, a largo plazo, es cuando ya entra la restauración o el restaurador, en este caso. ok, entonces, por ejemplo, bueno, hay muchos casos en internet así famosos de, pues, bloopers o cosas cómicas de gente que restaura. Y bueno, el Ajá, más famoso, o uno que de los más famosos, es uno de una imagen de Cristo y una señora, pues no sé si es acuarela o pintura, pues básicamente lo dibuja, ¿no? Y de ser una pintura de hace 500 años parece ahora como una especie de cómic o de dibujo animado, ¿no? Ahí, por pues, ejemplo, podríamos decir que, o sea, se buscó regresar al estado original, pero no se respetaron las reglas de la restauración, los materiales, nada, ¿no? Y dio como resultado el hecho de que en lugar de salvar el bien, se perdió, ¿no? claro. Bueno, te platico. Creo que el ejemplo al que te refieres es el Exe Homo de Borja. Ajá. Lo que sucedió fue que, bueno, era una pintura mural. El deterioro de la imagen era porque era un muro, o sea, era un muro y se colocó pintura al óleo y no fue completamente preparado, entonces la pintura comenzó a craquelarse, pero se empezó a perder parte de la capa pictórica. Esta señora Cecilia, muy bien intencionada, dijo que ella lo restauraba, aunque eso no es restauración. Lo que ella hizo fue repintarlo, o sea, fue colocar tal cual, o sea, con óleo, con los materiales originales, o sea, como similar a los materiales originales, o sea, tratar de resolver el mural, pues.
pero eso no se hace en restauración. En restauración solo bueno, para empezar en óleo no utilizamos para retocar color pintura al óleo, o sea, porque afectaría, o sea, las zonas antiguas y circundantes, porque el óleo conforme reticula y va envejeciendo, se va disminuyendo su volumen y por eso se craquela. Entonces, esta disminución provocaría y afectaría que se levantara la capa pictórica original. Entonces, fue lo que pasó con el repinte que hizo esta señora. Pero bueno, actualmente, pues ya está o sea, ya es una imagen muy popularizada e incluso hasta se busca conservar esa imagen que la propia Cecilia creó, no el que estaba debajo. Por ejemplo, entonces, cuando hicieron esa pintura, o sea, en su fecha original de creación, no prepararon bien, pusieron óleo y producto del tiempo se empezó a desprender la capa pictórica. Eso sí amenazaba la existencia, ¿no? Porque si se empezaba a caer mucho, se podía perder ya la pintura, ¿no? Ahí, Claro. ¿cuál hubiera sido el proceso correcto de restauración? Quizá aplicar un fijador a la capa para que no se Sí, cayera no, más. bueno, la metodología correcta hubiera sido primero estabilizar lo que se tiene y para completar el color, o reintegrar las zonas faltantes, o sea, eso solo sería con materiales reversibles y solo se delimitaría a los faltantes, a la laguna, o sea, no encimaría en el original, como ocurrió o sea, con lo que hizo esta persona. Ok, o sea que si le faltaba un pedazo de la cara, con materiales, todo, nada más era esa zona faltante, reintegrarla a lo demás, pero no Sí, tocar lo demás con materiales nuevos sobre los viejos, ¿verdad? exactamente. Ok, y para determinar eso usan, por ejemplo, yo he escuchado que le llaman el barrido electrónico de microscopio. Eso es como para saber los materiales y técnicas que fueron usadas. Electrónico de barrido se utiliza principalmente para conocer los materiales. Ok, Se puede dar información, por ejemplo, de los pigmentos que se utilizaron. ¿Por qué nos interesa a los restauradores esto? Porque nos permite conocer exactamente qué materiales fueron utilizados y, por ejemplo, a la historia del arte u otros especialistas, o sea, al conocer los materiales los puedes situar en una época en específico. Entonces también sirve mucho como para autentificación o los estudios de la obra, además de que a ti te da como pauta para saber qué materiales utilizar para su restauración. ok. Y bueno, por ejemplo, ahorita que te presentaba, decía, eres licenciada en restauración de bienes culturales. Entonces, cuando estudias esa licenciatura, o sea, llevas este tipo de materias, materiales, técnicas, etcétera, así como, ¿qué otras materias o qué nos puedes comentar sobre la cuadrícula de estudios? Mira, la carrera te platico a grandes rasgos. Bueno, mi carrera se llama Restauración de Bienes Muebles, o sea, está enfocada, por supuesto, a restauración de bienes culturales. Es una carrera que dura 5 años y es de tiempo completo. Bueno, existen diversos centros en el país donde ofertan esta carrera. Bueno, las dos universidades más conocidas, por así decirlo, sería la Escuela Nacional de Restauración la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel Castillo Negrete, que es la ENCRIM, en la Ciudad de México y es parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y la Escuela de Restauración y Conservación de Occidente, que se encuentra en la ciudad de Guadalajara, que es de donde yo soy egresada. O sea, en esta escuela tienen, o sea, bueno, es un plan de tiempo completo y tiene como varias directrices. Estas directrices las ves a lo largo de todos los semestres y es como un sistema escolarizado, es decir, o sea, como que no puedes revolver materias de otros semestres o tampoco te dan esta libertad de tú escoger tus materias. Entonces, lo que ves, o sea, la meta de la carrera, ¿sí? Ah, perdón. La médula de la carrera es los seminarios taller de restauración. Esta materia la ves aproximadamente entre 20 y 30 horas a la semana y o sea, te enseñan las principales técnicas de conservación y restauración. Otra directriz, por ejemplo, sería la de historia del patrimonio cultural.
Este bloque lo ves a lo largo de toda la carrera y es como historia del arte mexicano en sus diferentes tipos de materiales. O sea, ves historia, o sea, ves arquitectura, ves pintura de caballete, ves murales, ves metales, ves cerámicas, o sea, ves de todo. Y esto está como dividida o sea, cronológicamente. Comienzas a ver desde la época prehispánica y terminas en siglo XX. O sea, ves a lo largo de todos los siglos qué tipo de arte se desarrollaba, sobre todo aquí en el país. Y también lo comparas con las influencias que tenían bueno, del continente europeo, que fue como el que influyó a todo el mundo en cuanto a arte, ¿no? Otra directriz importante sería la de química. Es una licenciatura con muchísima carga de química. O sea, necesitas conocer cómo estaban constituidos los materiales que vas a intervenir y los materiales con los que estás trabajando y que vas a colocar en la obra. Eso es como muy importante y cómo van a reaccionar estos en un futuro. O sea, sí es una licenciatura o sea, con sí, mucha carga química y sobre todo también esta parte de arqueometría que viene siendo cómo se analizan los materiales, o sea, por ejemplo, el microscopio electrónico de barrido que mencionas, o sea, también ves todos estos tipos de análisis o de técnicas de análisis para conocer tanto el bien cultural y y sus procesos de deterioro. Otra línea importante es la de teoría de la restauración. En esta parte se ve como la parte de la filosofía o de los principios teóricos por los que se rige la disciplina y cómo es este proceso crítico del actuar de la restauración. Eso es como lo principal de la licenciatura. Ok, Ah, sí. permíteme agregar algo. Esta licenciatura es como indispensable si quieres participar en la licitación o para la restauración de bienes muebles que son parte del patrimonio nacional. O sea, es una parte normativa del INAH que para poder tener como la licencia de trabajar este tipo de bienes, o sea, es necesario que cuentes con ese grado. Ok. Y bueno, por ejemplo, decías que donde tú estudiaste esa especialidad o enfocada a bienes muebles, o sea, Ajá. obviamente también existe la restauración de bienes inmuebles, ¿verdad? Ok, Es- Esta carrera está enfocada a bienes muebles e inmuebles por destino. Inmuebles por destino, ¿qué sería? Pintura mural, ok, establos, artesonado, alfarjes también, o sea, también escultura urbana, o sea, son estos bienes muebles que aunque puedes transportar, o sea, están como en un contexto en específico y no necesariamente los puedes o debes mover de ahí y también tienes que ver cómo bueno, cómo se está comportando el contexto y, bueno, a fin de conservarlos, pues. Los materiales que se ven en la carrera son cerámica prehispánica, pintura mural, pintura de caballete, escultura policromada, papel y documentos gráficos y metales, y patrimonio de metal. ok. O sea, y también hay otras especializaciones como textiles, libros, fotografía. O sea, como que la formación de un restaurador es muy material. Es como con base al material que vas a intervenir, es como, o sea, ahora sí como giran todas las demás disciplinas Y y por cómo se ejemplo, engranan. y por ejemplo, bueno, ya que mencionas eso, pues me imagino que debe haber como una especie de la A a la Z en el proceso de restauración, ¿no? De lo primero que sería identificar el material o así que, ¿qué podemos comentar sobre cómo es un proceso de restauración? Mira, la metodología de restauración primero es, bueno, identificar la obra que vas a intervenir, ¿no? Que vas a restaurar. O sea, primero tienes que saber o sea, qué simboliza, o sea, por qué es importante. O sea, si es una pintura de caballete, ¿qué representa? Si es un objeto historiográfico, ¿por qué es importante y qué función tenía en un inicio? O sea, es primero como comprender el objeto como su función social y simbólica. Ya que tienes esto, es cuando pasas a conocer los materiales, es decir, de qué está constituida.
Ya que se tienen los materiales, se puede hacer una diferenciación entre qué es original en la obra y qué es un añadido o qué es una intervención de restauración anterior. O sea, si tiene algún agregado, en la pintura si tiene algún repinte, o sea, determinar si estos son por parte del autor o si se añadieron después. Ya que se tiene esto, se pasa al estado de conservación. O sea, es decir, qué deterioros tiene la obra y sobre todo el diagnóstico, que en esta parte se ve qué causan los deterioros. O sea, qué deterioros tiene, qué los está causando. Estas causas están activas, están inactivas, o sea, y a partir de eso ya se comienza con la propuesta de restauración, que primero va a frenar como estas causas de deterioro y posteriormente va a incidir como en los efectos. O sea, después son los efectos y al final, bueno, una vez terminada la restauración, se realiza un informe en donde se describe y se ilustra todo el proceso. Bueno, ese informe también se va haciendo a la par de todo el proceso, o sea, desde que estás investigando la pieza y su significado. No Ok. sé si es un poco claro o si quieras ahondar en algún proceso en Sí, específico. no, o sea, pues básicamente hay que entender así todo, ¿no? El porqué, Ujú. la técnica, etcétera, los materiales. Y algo que se me hizo muy interesante es las causas de deterioro, si están activas o no, ¿verdad? Porque quizás si están activas hay que darle, o quizá primero pararlas y luego ya ver, ¿no? Pero si están inactivas, de alguna manera tienes más chance de estudiar o hacerla, armar la estrategia, ¿no? Sí, o por ejemplo, muchas veces estas causas, o sea, tienen que ver con el ambiente en donde se encuentra la obra. Por ejemplo, un cuadro, no sé, una pintura está colgada, pero esa pared tiene humedad, ¿no? Incluso, o sea, esto sucede también mucho con las fotografías. O sea, la misma obra no está generando esto, pero sí le afecta como su contexto. Entonces, primero, pues cambia la de lugar o arregla su problema de humedad, ¿no? Entonces sí, es como muy interesante como ver todo este proceso, todo este engranaje. Y por ejemplo, otro tema así que vemos, o bueno, me gustaría saber, ¿qué diferencia hay entre conservación y restauración? ¿O es lo mismo? Mira, no, pero no, no es lo mismo, pero la verdad es que van de la mano, o sea, trabajan juntas. La conservación se refiere cuando trabajas sobre el contexto de una obra o de un bien. O sea, si tiene humedad la pared, cómo controlas la temperatura y la humedad, si le pones aire acondicionado a la sala, cómo está montada, y también en esta parte también entra, por ejemplo, los embalajes y transportes, o sea, que el embalaje no afecte a la obra, o sea, muchas veces si se utilizan, por ejemplo, materiales ácidos pueden llegar a afectar a las obras, entonces, o sea, qué tipo de materiales se pueden utilizar o no. O sea, qué niveles, por ejemplo, hay tres niveles de embalaje. El primer nivel es el que va como directamente en el bien. El segundo sería como un amortiguante y el tercero serían como cajas o contenedores. Entonces, o sea, toda esta parte se ve en la conservación y la restauración sería cuando un proceso incide directamente en el objeto. O sea, cuando hay reintegración de color, cuando, no sé, estás limpiando la obra, o sea, todos esos procesos ya serían como restauración. Ok. Y por ejemplo, otro término que yo he visto muchas veces, por ejemplo, en la evaluación de edificios catalogados o que es todo un Ujú. tema, ¿no? Que antes de la conquista o de precolombinos deseaban de una forma, luego de ahí como hasta el 1700 o algo así, y hasta que el último es creo que de 50 años a la fecha, ¿no? Y Ah, yo he visto mucho, por ejemplo, en México sobre todo, una vez platicamos con la doctora Susana, que ujú, ella tiene la especialidad de evaluación de edificios e inmuebles catalogados, etcétera. En la colonia Roma, bueno, en México y en muchos lados, en los centros de la ciudad, de las capitales, ¿no? Puede ser Zacatecas, Guadalajara, de Querétaro, casas antiguas ahora de repente son restaurantes o bares, ¿no? ujú, Y hay un término que se usa mucho que es la intervención, ¿no?
Ah, ok. Así, el término intervención, ¿qué diferencia tendría de restauración? Bueno, intervención de manera general es una actividad que tú haces como, o sea, que tú insertas dentro de de un objeto o de un fenómeno o situación. Entonces, por ejemplo, si lo que mencionas podría ser una intervención como de reutilización o de, o sea, o de, bueno, sí, de reutilización tal cual, o de reuso. También se podría decir, por ejemplo, que sería una intervención de restauración cuando vas a, ¿cómo te lo explico? O sea, cuando vas a restaurar la obra. O sea, aquí lo que tenemos que ver es que intervención debe de tener como un apellido, o sea, como para que puedas delimitarla, o sea, de bien qué vas a hacer. Este Ok. tipo de obras que mencionas, o sea, yo pienso que serían de reutilización. Sí, Cuando ocurren este tipo de intervenciones, muchas veces se deben de cuidar, por ejemplo, o sea, como la disposición original del edificio y las adecuaciones que se hagan, que sí se permiten, deben de ser reversibles y no afectar como, o sea, bueno, como al objeto de manera irreversible. sí, Y, o sea, sí, o sea, y es como tratar de hacer lo más respetuoso posible y también que los materiales con los que se hagan no afecten como la composición original de la obra. En este caso, cuando son inmuebles antiguos, muchas veces, pues están fabricados con adobe y las intervenciones para reutilización que se deben de hacer no deben de provocar que esto genere pues fluorescencias salinas en el mismo adobe o que lo afecte estructuralmente en cuanto a peso u otras cosas. Por eso muchas veces hay, bueno, el instituto tiene muchísimas regulaciones en cuanto al uso de, por ejemplo, cementos o estructuras que sea, de mucho peso. O sea, siempre piden que sean ligeras y que sean como compatibles con los materiales originales. ok, sí, porque, bueno, algo que he visto es que en estos lugares del centro que los permiten así para que sean restaurantes o bares, generalmente ponen como estructuras metálicas, pero pues sí, en efecto, nunca las incrustan ni rompen las paredes, sino que están paradas de manera independiente, casi pegaditas a la pared, y a eso es ahora la terraza, ¿no? Y abajo las sillas y las mesas, pero que en un momento dado puedes llegar y llevarte eso y no es nada de romper ni de voy a empotrar aquí ahora este barandal, ¿no? Sino como es todo independiente y pues sí, generalmente no es de mezclas ni de cementos o tabiques, ¿verdad? Generalmente es como de metal para que sea, Sí. como dijiste, reversible, ¿no? Ujú. Otra, bueno, algo importante que, o sea, yo creo que conviene como aclarar, o sea, que la restauración de bienes muebles es distinta a la de los inmuebles. Por ejemplo, para ser restaurador de bienes inmuebles, como la doctora Susana me parece, o sea, primero estudias, bueno, arquitectura o ingeniería civil y posteriormente tienes esa maestría. También es requisito, o sea, para poder intervenir de esta manera inmuebles históricos, o sea, tener esa formación. Pero si por otro lado quieres o sea, intervenir bienes muebles o inmuebles por destino, sí se requiere la licenciatura en Restauración. restauración de bienes muebles. Ok. Por ejemplo, o sea, también hay muchos casos en que o sea, ambos profesionales trabajan en conjunto. Por ejemplo, cuando son inmuebles históricos, muchas veces tienen murales, cielos rasos o artesonados, entonces esto es como un trabajo, bueno, incluso hasta los mismos retablos. Aquí es cuando se forma un trabajo en equipo. Sí, como muchas casas de los famosos, ¿no? Que la casa de, no sé, de Trotsky o de Julio Cortázar, o así que están como museos ahora, pues tienen Sí, bienes muebles e inmuebles, ¿no? O bienes sí, muebles adentro de los bienes inmuebles, ¿no? entonces es como un trabajo en conjunto, son como especialidades, bueno, sí, como acciones profesionales un poco distintas, pero trabajan de la mano. Ok, maestra. Bueno, ahora nos gustaría que nos compartes una historia personal de éxito. Puede ser alguna restauración o alguna de tus ponencias. Ahorita te encuentras preparando una ponencia también, ¿verdad? Sí, bueno, de mis ponencias, actualmente llevo dos, en los, sí, en los congresos de Secobal. Una hablé de la evaluación de una marina de Guillermo Gómez Mayorga, o sea,
es un artista perteneciente al, bueno, es del siglo XX, es aquí mexicano, de hecho es de, bueno, es de Guanajuato me parece, y, o sea, su especialidad era la pintura de marinas, aunque también tiene como escenas más costumbristas o incluso retratos. Bueno, esa fue una de mis ponencias. La otra fue sobre una pintura monumental de la ciudad de Huancavelica, Perú. De, la ciudad de Huancavelica fue una ciudad minera y se encuentra, bueno, en Perú, era la única mina de mercurio durante la colonia. Esto fue durante los siglos del 17 y 18. Y esta mina era sumamente demandada porque se utilizaba el mercurio para tratar el oro y la plata. Entonces, toda la colonia española, o sea, reclamaba el mercurio de esta mina para poder seguir trabajando en sus otras minas. Entonces, fue como una clave muy importante. Esta pintura es propiedad particular y no se conocía antes o sea, no se había dado a conocer de manera académica. Entonces, bueno, poco a poco o sea, se va a dar a conocer esta obra para que otros especialistas puedan también estudiarla y conocer parte del desarrollo de la región. Ok. Y bueno, también, Ah, otra, sí, bueno, sí, adelante. sí, también quisiera compartirles que también trabajé en el proceso de restauración de esta pintura. Esta obra se encontraba en un estado completo de abandono y bueno, se realizaron los procesos de restauración pertinentes para poder disfrutarla y apreciarla. Eh, Ok. no sé si tienes alguna duda o quieras que te comparta más casos de estudio o de trabajo. Bueno, nos gustaría, antes de cerrar esta entrevista, un par de preguntas más. Por ejemplo, pues muchas profesiones como evaluador, existe el decálogo del evaluador, ¿no? Y el evaluador, bueno, no debe de aceptar trabajos de los que no tenga la suficiente, etcétera. Como en el decálogo del restaurador, por ejemplo, ¿cuál sería como la esencia, así lo que no debe perder nunca el restaurador en sus valores personales o qué podemos comentar acerca del decálogo del restaurador? Bueno, acerca del decálogo del restaurador, o sea, siempre se tiene que, bueno, bueno, algo así como particular o muy específico del decálogo de la restauración es la mínima intervención. Por ejemplo, que se limite solo a los deterioros que tiene la obra, solo a donde existe faltantes, o sea, que no se expanda, o sea, como en este caso de los repintos que mencionabas hace rato. Otra cosa sería que los materiales que se utilicen siempre sean estables. Cuando son casos de consolidación, que sean compatibles con los materiales originales y cuando son tratamientos más superficiales, estos deben de ser completamente reversibles. O sea, que también los materiales favorezcan la permanencia de la obra a futuro y o sea, otra parte importante sería la conservación preventiva. O sea, que la obra que en el contexto en el que se encuentra, favorezca su conservación y no su deterioro. Y de preferencia que las obras se conserven en contextos originales. Esto no siempre es posible, o sea, también para eso existen los museos, o sea, los museos no son el contexto original de las obras que vemos, pero sin embargo, o sea, sirven para su difusión, disfrute y conservación, ¿no? Entonces, sea el caso que fuera de la obra, o sea, debe de favorecer tanto el disfrute como su conservación. Y bueno, me parece que esos son como los principales, Ok. o Bueno, sea, maestra, como, pues, finalmente, pues a la gente que va empezando en la licenciatura de restauración de bienes culturales enfocada a los muebles, o quizá a los inmuebles, a la restauración de bienes inmuebles, ¿tú qué mensaje o consejo les mandarías? Bueno, que sigan, que estudien muchísimo. Es como una carrera algo demandante y bueno, que sí, que se especialicen como en el área o en el material que más, o sea, que más les atraiga
y que sobre de eso comiencen a desarrollar, o sea, a desarrollar su trabajo y la visión de distintas disciplinas. Ok, Eso recomiendo. Y también siempre en todo momento, o sea, como que dialoguen muchísimo con los usuarios o los propietarios de los bienes que intervienen. Eso o sea, da muchísima información y ayuda a establecer como un punto de empatía para tú poder realizar tu trabajo y ellos que lo comprendan. O sea, bueno, porque por ejemplo he tenido casos en los que muchas veces no comprenden por qué si me lo están pidiendo no pueden cambiar no puedo cambiar o no quiero cambiar el marco de dorado a plateado, porque así no es el original, o sea, como que empiezan a comprender, o sea, cómo es la mejor manera de, o sea, de conservar sus bienes y de guardar este significado, ¿no? Y de también de compartirles por qué es importante. ok. Bueno, maestra Andrea, pues muchas gracias por haber aceptado por segunda ocasión la invitación a nuestra audiencia. Bueno, la habíamos entrevistado previamente con el tema evaluación de obras de arte. La maestra Andrea es también maestra en evaluación. Y bueno, eso está disponible en el canal de los Maestros del Valor. Y en esta ocasión, bueno, decidimos hablar sobre el valor de la restauración. Y bueno, pues me gustaría dejar abierta la posibilidad para, de ahora que sea después del Congreso, que nos hablaras un poco de este tema que estás trabajando ahora sobre es la evaluación de un bien mueble y sus bienes inmuebles o algo así, ¿verdad? Sí, o sea, sería del inmueble del Museo Cultural Cabañas y de sus murales. O sea, esto es un ejercicio académico, o sea, completamente. O sea, y como que invita a la reflexión de cuánto vale nuestro patrimonio cultural y por qué merece la pena cuidarlo, ¿no? Entonces, sí, o sea, también dentro de estos casos de restauración bueno, que he participado, me ayudó a sacar este tema, fue la conservación y restauración de los bocetos de los murales de José Clemente Orozco. O sea, actualmente hay una exposición que se llama Apoderarse de todos los muros y muestra los distintos bocetos de José Clemente, de todas sus obras murales, o sea, tanto de los murales que hizo acá para el Espacio Cabañas como los que hizo para Bellas Artes o en Estados Unidos. Entonces también es una exposición interesante y les recomiendo mucho visitarla. Ok. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por habernos dado esta entrevista y a ustedes amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vemos en el siguiente especial Es Valor Total. Hasta la próxima.